Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Todo bien? Ahí los estoy empezando a ver. Bueno, con camarita y solamente 3. Conecta. Y después están, bueno, se están como conectando. Ahí José 4. Bueno, ¿cómo andan? Por tercera vez consecutiva en la semana. Con bastante calor, la verdad. La idea de hoy es ir terminando los temas relacionados con poder legislativo. Son 2 temas, uno como más complicado y otro más sencillo que vamos a ver hoy. Es toda la parte de delegación legislativa del artículo 76 y juicio político del 53, 59, 60. A ver, cuando digo más complicado, delegación legislativa, porque si vamos cuando se los explique me van a entender, pero si vamos a la materia, es en definitiva todas aquellas materias administrativas que a través de leyes delegantes el Congreso va delegando en el Poder Ejecutivo, leyes delegantes o macro. Es complicada a lo que voy la materia, pero no hace falta yo les traje algunas leyes a título ejemplificativo, no hace falta ni que ustedes vean las leyes ni nada, simplemente les traje algunas leyes como para que sepamos de qué estamos hablando. No es que se le va a preguntar la legislación delegada del Congreso a favor del Poder Ejecutivo, ¿no? Quiero hacer esa aclaración. Simplemente lo que les traje, aunque sea algunas leyes, como para que ustedes vean la materia, en virtud de la cual el Congreso puede delegar a favor del Ejecutivo. Y después algo muy sencillo, pero tenemos que ver el trámite, que no lo van a encontrar en la Constitución Nacional, el trámite, es todo lo relativo a juicio político, que ayer les anticipé, son los artículos 53, 59 y 60, que yo les pedí que vayan leyendo para hoy, y también les pedí que lean, si tenían alguna duda, sobre las clases de leyes que sanciona el Congreso. ¿Se acuerdan, para los que estuvieron ayer, que vimos todo el procedimiento, formación y sanción de las leyes, y también vimos algo de las clases de leyes que sanciona el Congreso? Con esto, así, tendríamos... y les voy a decir cómo agrupar el tema de las atribuciones del Congreso. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que pueden estar dentro o fuera del artículo 75? Y con esto tendríamos por terminado al día de hoy lo que sería poder legislativo. Para la clase que viene, que me estuvieron ayer preguntando algo con los últimos, que me quedo siempre charlando, les voy a dar que si bien Daniel se los dio, pero tenían algunas dudas, algo de lo que es competencia de corte. Sobre todo lo que me interesa es que vean la competencia, cuál es la originaria y cuál es la apelada. Es decir, concretamente 116 y 117. Me estoy refiriendo a la Constitución Nacional. Salgo, no los quiero mezclar, salgo de poder legislativo. Es para el martes les voy a dar. Y Daniel, los temas que me dejó es Consejo de la Magistratura, 114, algo les voy a decir de jurado de enjuiciamiento, 115, y vamos a ver, en base a lo que él me dijo, y un poco yo les adelanté ayer, recurso extraordinario, pero no todo el tema de los requisitos de recurso extraordinario, plazos de interposición, cómo hay que constituir domicilio, sino que él me dejó un audio que ayer nos reíamos con de simplemente la cuestión federal en el recurso extraordinario. Es decir, me estoy refiriendo a los artículos 14, 15, 16 de la Ley 48 y al inciso no escrito de esos artículos, que sería la cuestión federal por arbitrariedad de sentencia y por gravedad institucional. Si todos estos temas que les comento a lo último son todos los temas relativos a Poder Judicial, que voy a arrancar ya el martes que viene. Entonces, que es lo que él me dejó, más lo que ustedes me sumaron ayer. Entonces, para que quede Perdón, claro, entonces hay la un fin de última semana, clase,
Perdón, la última clase entonces sería el martes, porque el jueves El martes que viene. ya es El el martes que parcial, viene. sí. Yo, en lugar de darles miércoles, voy a pasar al martes, así, Bien. así no estoy con temas nuevos antes del parcial. Pero le digo los artículos porque lo que prefiero que aunque sea hagan una leída. Entonces, la semana que viene es Consejo de la Magistratura, 114. Jurado de enjuiciamiento, 115. Competencia de corte, 116 y 117. Y todo el tema de la cuestión federal en el recurso extraordinario. Insisto, porque les digo, tengo un audio de Daniel, yo siempre cuando hablamos de recurso extraordinario vamos a los requisitos comunes a todos los recursos, los requisitos propios y los requisitos formales. Me hizo especial mención que como la parte del funcionamiento, la parte de procedimiento de recurso extraordinario, la van a ver, de hecho la ven en procesal y la ven en elementos, solamente él quiere que veamos como el tema de fondo acá, que es la cuestión federal. Les digo esto, ¿por qué vemos la cuestión federal? Porque se relaciona con la supremacía constitucional. Entonces, me hizo hincapié que les dé estos, que ya les digo, artículos 14, 15 y 16 de la ley 48. Y después, ahí van a tener diferentes clases de cuestión federal, y después también las que les tengo que explicar, la que es por vía jurisprudencial, que es la cuestión federal por arbitrariedad de sentencia y por gravedad institucional. Con eso tendríamos ya un pantallazo de como los temas, un poco como capaz que lo más complicado que queda con relación al Poder Judicial. Y terminaríamos el martes que viene con relación a esos temas. Ahí se conectó a Yelem. Pero lo que les pido, insisto, el parcial es que ustedes estos temas los empiecen a leer, si no se sienten el martes sin tener idea ni del consejo, ni del jurado, ni de recurso extraordinario, ¿no? Aparte ya los tienen que leer sí o sí, ya estamos próximos. Bueno, de los temas que les decía para hoy, dos temas. Uno que se relaciona mucho con la que hablábamos ayer, concretamente con el artículo 82 de la prohibición tácita o ficta, ¿se acuerdan que leímos y que lo explicamos y vimos la ley del año 2006 que reglamenta todos los DNU? Bueno, todo eso lo tenemos que ver un poquito más porque vamos a ver los decretos delegados. Y después, vuelvo a insistir, vuelvo a comentarle para los que se incorporaron ahora a lo último, vamos a ver juicio político, que yo siempre fui como adelantándoselo. Esto de la delegación legislativa es como que se ve en Poder Legislativo y ya creo, o ustedes me dicen si los decretos delegados no los vieron con Daniel en Poder Ejecutivo, porque ¿qué pasa? Cuando les explique el tema van a entender que el Congreso delega a través de una ley macro, y quien en definitiva completa, por decir esta ley macro, los detalles, es el Poder Ejecutivo a través del decreto delegado, que lo tiene que refrendar el jefe de gabinete de ministros. Por eso, ¿qué les quiero decir? Que algunos de los conceptos que hoy voy a explicar prácticamente ya los vieron. Sí, Mauricio. Sí, profesora, le quería consultar, tal vez yo ya no estuve, tal vez lo dijeron ayer, ¿el examen, la modalidad del examen va a ser la misma que el primer parcial? O sea, es igual el tiempo, las preguntas, bla, bla, bla. Mira, ayer de eso no hablamos nada, lo dispone Daniel y calculo que sí. ¿Les comentó algo, Daniel, a ustedes? No, que yo sepa, porque tal vez algunos de mis compañeros saben, yo he estado, no dijo nada del examen, por eso pregunto. Sí, la modalidad está expresa en el campus, dice la cantidad de preguntas, todo, o sea, lo mismo, es el mismo sistema y ya lo hizo y está en expectativa hasta el 25. Habitualmente Perfecto. me refiero en esto de la pandemia, que este sería el cuarto cuatrimestre de pandemia, ¿no? 2 del año pasado y 2 de este, siempre el primer parcial fue igual con relación al segundo, esta modalidad.
No sé si van a ser... Sí. El horario, no sé si está, yo no vi si estaba está el horario del segundo parcial. Ah. Sí, debe ser horario. Ya está todo estipulado en el campus. Ah, gracias. Sí, sí. El segundo parcial, les diría que como ya tienen el ritmo del primero, habitualmente es mucho más sencillo que el primero. Y vuelvo con esto. No se preguntan fallos, es mucho articulado de la Constitución, así que de cualquiera de los tres poderes, yo lo que le aconsejo es que lean bien todos los artículos que corresponden a ese poder, ¿no? Con las explicaciones que fuimos dando en clase, pero a lo que voy, que es mucho articulado. No es tanta ni doctrina, ni jurisprudencia. Yo de hecho hoy les traje, cuando les estaba diciendo esto de delegación legislativa, un par de leyes, pero como para que ustedes sepan las materias, pero no es que se va a preguntar las leyes de delegación legislativa, es simplemente como para que ustedes entiendan a qué nos referimos. Les diría que el segundo parcial es mucho siempre más sencillo que el primero. Así que leyendo, quédense tranquilos que lo van a probar y todos los que están. Así que bueno, pero vuelvo a decir con eso, lean los artículos, lean la Constitución. De cualquier tema, de cualquiera de los poderes, por ejemplo ayer que hablábamos formación y sanción de las leyes, van del 77 al 84 y la leída siempre continua del artículo, sin perjuicio de obvio, ¿no? De la explicación que dimos para entenderlo. Pero es importante porque todo, me refiero a la segunda parte, todo surge de la Constitución Nacional y no tiene mucha complicación con fallos. Yo por lo menos no les puedo citar algún fallo, pero no es que yo les diga, bueno, como pudimos ver Polino, como pudimos ver Fait o Schifrin en la primera parte. Así que bueno, eso es lo que les puedo decir. En cuanto a las preguntas y eso, las arma él, así que sobre eso no tengo ningún tipo de conocimiento y obvio no les podría decir nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Con relación si arrancamos, con relación al parcial o algo que me quieran preguntar de lo ya dado. Y Mauricio, y por si alguno no estuvo, los que no estuvieron en la clase de ayer, vimos que es importante todo el tema del procedimiento de formación y sanción de las leyes. Así que bueno, la pueden volver a ver la clase. Traten de evitar los comentarios al final, que nos quedamos charlando con algunos y riéndonos, pero bueno, y si no, es todo concretamente del artículo 77 al 84, todo el procedimiento, pero para entender bien el juego de las mayorías, que me parece que ayer como que quedó claro. Bueno, lo más sintético posible, que ya son las 5 y estamos todos cansados y con calor. Delegación legislativa. El tema de la delegación legislativa, le diría que es un tema bastante complejo, y es un tema que ha tenido varias, a lo largo de nuestra historia constitucional, como varias idas y vueltas. ¿Por qué les quiero decir con esto? Porque antes de explicarle lo que es delegación legislativa, simplemente lo que les explico, que la delegación legislativa es cuando el poder legislativo delega en el poder, después vamos bien a la Constitución, ¿no? Pero para que se entienda, delega en el poder ejecutivo determinadas materias que son propias, es decir, que corresponden a la esfera legislativa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es un instituto que en definitiva colisiona con el principio de separación de poderes, porque serían aquellas materias que tendría que, conforme al mandato constitucional, ser sancionadas por el Congreso de la Nación, y la Nación las delega en el Poder Ejecutivo. No me meto ni en doctrina ni en jurisprudencia, cuando lo lean van a ver que hay una delegación propia, una delegación impropia, todo esto antes de la reforma de 1994, porque lo mismo que los DNU, ¿no? Es decir, el tema de la delegación se realizaba antes de la reforma. Lo que intentó hacer la reforma es tratar en el artículo 76, lo mismo que hizo en el 99, inciso 3 para los DNU, es regular el tema de la delegación legislativa. Les digo por qué.
porque vamos a ver que se tiene que dar sobre determinadas materias, tiene que haber un plazo, tiene que controlar el Congreso, es decir, determinados requisitos que se tienen que cumplir, y esto fue creado por la reforma de 1994. ¿Quién puede leer el artículo 76? Lo leo. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso de plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. Bueno, medio complicado todo. Medio complejo, ¿no? Porque sí. empieza como otros, se prohíbe y después salvo. Tal cual, tal cual. Y ahora vamos a ver, tal cual, Roxana y la cara de Gabriela. Principio general, tal cual como vienen diciendo, se prohíbe la delegación legislativa. Es decir, parece que es como una prohibición genérica. No sé si esto mismo le suena en qué otro artículo. Esta prohibición genérica, ¿con relación a qué decretos? Algunos bastante complicados. Cuando el constituyente del 94 hace como una manifestación categórica y genérica, ¿qué otros decretos? Que después dice salvo. Sí, sé que hay uno, pero no me acuerdo cuál. ¿De necesidad y de urgencia? Los más complicados. De necesidad y de urgencia. Utiliza más o menos el mismo estilo. Sí, que ayer 116 estuve escuchando hay ahora para que la Comisión Bicameral Permanente, ¿se acuerdan lo que hablábamos ayer? Apruebe o rechace 116 decretos en danza. Bueno, los DNU. Entonces, ¿cómo dice el 99, inciso 3, con los DNU? Que tiene que ir a la bicameral. Sí, pero con relación a cómo empiezan. Les digo esto porque hay como un parangón entre los DNU y los delegados. El inciso 3, 99, dice, participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar. Y después dice, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Bueno, ahí sería una contradicción con esto, ¿no? Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución. Este es el punto. Un poquitito más adelante, porque justo se muteó, ahí donde dice como la prohibición genérica. Se entrecorta la... Sí. Bueno, dice, a ver si dice ahora, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esa parte. Hasta ahí. Fíjense cómo dice el artículo 76. Se prohíbe... El 76, que leyó Gaby recién, dice, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Está bien. Salvo entonces yo quiero hacer como una... Bien, yo lo que quiero hacer es como una especie de comparación entre los DNU y los delegados. Es decir, hay una prohibición que, como decíamos recién, categórica, genérica, pero luego se establecen, vuelvo al 76, para los decretos delegados, las excepciones, que las excepciones les diría que son más aparentes que reales. ¿Por qué? Porque utiliza términos vagos, términos muy amplios, la Constitución, que concretamente esos términos serían materias de administración y emergencia pública. Materias de administración y emergencia pública. Bueno, con relación a las materias de administración, sí, hoy estamos con el
con el volumen que se corta, pero ¿me querían preguntar algo? Sí, se escucha como entrecortado. Sí, a mí también me pasa. Pero creo que a todos, ¿eh? Ayer también se escuchaba así, ¿eh? Sí, pero hoy viene más carreta. Les decía, materias determinadas de administración, bueno, van a leer que ya los constitucionalistas y los administrativistas dicen que ya es muy complicado de marcar qué es administrativas, qué es el término. Y ese adverbio que se pone determinadas de administración, lo que se quiere decir que lo que se prohíbe o estaría prohibiéndose es la delegación en forma global. Sino, es decir, no se puede delegar toda la administración, sino que el término determinadas como sinónimo de materias precisadas. Y acá lo que dicen los autores, que dentro de esto, es decir, podríamos considerar que no serían materias determinadas de administración, todos los que serían las funciones semiconstituyente, constituyente, tratado, función legislativa, todo es como para tratar de precisar, valga la redundancia, las materias determinadas. Todo lo que sería la función legislativa, semiconstituyente, constituyente o preconstituyente, perdón, del Congreso no sería una materia determinada de administración. Yo igual, como les dije al principio, les traje 2 o 3 ejemplos para que ustedes vean qué se ha delegado. Y el otro término que se utiliza es emergencia pública. Emergencia pública serían situaciones de excepción. Quiroga-Lavie lo que establece que lo usual no puede ser considerado en definitiva de emergencia pública. Por ejemplo, el dictado de un código, privatizaciones, leyes orgánicas. ¿Se acuerdan que les dije que lean las leyes orgánicas? Por ejemplo, la ley que modifica o reglamenta el Consejo de la Magistratura o el jurado de enjuiciamiento, todo eso no podría ser considerado como emergencia pública. Entonces, para ir centrando la exposición, tenemos un principio general donde se prohíbe la delegación del Poder Legislativo en el Ejecutivo, salvo lo que establece la Constitución Nacional, materias determinadas de administración y emergencia pública, con estos ribetes que les dije. Importante para determinar que lo establece el mismo artículo 76, plazo para su ejercicio. Es decir, que cuando el Congreso delega a través de esta ley que se denomina delegante o ley macro, tiene que establecer un plazo para que actúe y en definitiva dicte que el Congreso, para hacer esta referencia a esta delegación legislativa. Perdón, ¿qué va a dictar el Poder Ejecutivo? Un decreto. El decreto delegado. Por eso les digo, yo lo que estoy viendo del lado de la sanción de la ley por parte del Congreso y cómo se efectiviza en el Poder Ejecutivo a través del decreto delegado. Entonces, vamos para atrás, es importante que exista un plazo para su ejercicio. Cuando el Congreso delega, en virtud del artículo 76, tiene que establecer un plazo. Si el Congreso no establece plazo, se va a tomar el plazo de los 5 años que establece la misma norma. Y acá, y lo importante, es que ustedes tienen que, la segunda parte del artículo 76, que si tendrían en definitiva, cuando caducan todo, porque ahora les voy a decir qué es lo que pasó. Concretamente hay una ley que simplemente les digo el número, ni siquiera para que vean cómo cerró esto el Congreso, es la ley 25.148, que a través de esta ley, lo que hizo el Congreso, aprobó toda la legislación delegada dictada con preexistencia a la reforma. A través de la ley 25.148, por una ley del Congreso Nacional, se aprobó toda la delegación que se había realizado con anterioridad a la reforma. ¿Por qué? Porque fue como una forma de blanquear toda esa delegación legislativa que el Congreso había realizado a favor del Ejecutivo.
María Eugenia, ¿me podrías nombrar algún caso específico? Porque yo no lo conozco de un decreto delegado. Sí. Ahora voy. Les termino de dar 2 o 3 cosas porque les traje precisamente a título de ejemplo. Importante determinar que el Congreso, cuando delega en el Poder Ejecutivo, tiene que fijar lo que sería un marco indicativo, es decir, las pautas y los criterios en virtud del cual debe moverse el Poder Ejecutivo. Entonces les decía, el Congreso, como ustedes le quieran decir, a través de esa ley general, ley delegante, ley macro, tiene que fijar o establecer un marco indicativo, que son, es decir, son las pautas que debe moverse el Poder Ejecutivo al dictar ese decreto delegado. Y les decía que cuanto mayor sea ese marco indicativo que fija el Congreso, mejor se va a poder efectuar el control de este tipo de decretos delegados. ¿Por qué les digo? Vamos a ver en un ratito por qué estos decretos delegados tienen como un doble control. Por un lado, el control político, con el artículo 100, inciso 12, para los que no estuvieron ayer, les vuelvo a decir, todo el tema de cómo funciona la Comisión Bicameral Permanente y todo lo que ya vimos ayer, y por el otro lado, el control judicial. Sigo avanzando un poquito más y después vemos los ejemplos, como para que no se pierdan estas cositas. En síntesis, Eugenia, hay 2 tipos de decreto entonces, el DNU y el DL. No, hay varios decretos, yo no sé si no lo vieron con... Ay, perdón, y Mauricio estaba con la manito. No lo vimos nada más que nada, no vimos. No, ustedes tienen decretos, saliendo de esto, tienen los DNU, los delegados, los de promulgación parcial, los de veto parcial, los autónomos y los reglamentarios. Perdón, Mauricio, ¿vos que me preguntabas algo? Estaba la manito, no sé. No, yo no, ¿eh? Ah, perdí, vi la manito ahí como que quedó. Claro, no lo vimos como decretos, sino como acciones del Poder Ejecutivo. Bueno, no, pero son decretos. De hecho, el 100 inciso 12 habla de decretos delegados. Se materializan en decretos. Sí, la manifestación del presidente se materializa, y más en este tipo de casos que es, bueno, ahora les doy la explicación un poco de los autores. Autónomo. Este es delegado. Autónomo puede ser, por ejemplo, para un indulto, un ejemplo de decreto autónomo. Importante en cuanto a la naturaleza jurídica de este decreto, el decreto delegado tiene naturaleza material de ley. ¿Por qué tiene naturaleza material de ley? Porque lo que hace el Poder Ejecutivo equivale a la ley que tendría que haber dictado el Congreso. Entonces les digo que el decreto delegado tiene naturaleza material de ley, porque el decreto que dicta el Poder Ejecutivo equivale a la ley que tendría que haber dictado el Congreso. Es como los decretos ley de los gobiernos militares, que decían decreto ley. Sí, pero los decretos ley de los gobiernos militares eran más los DNU. Eran los DNU sin regulación. Sí, pero los denominaban decreto ley. Sí, pero era el DNU. En cuanto a la materia. Lo que pasa es que se los decía decreto leyes, porque no se olviden que los DNU también fueron incorporados con la reforma. Los DNU, los delegados y los de veto parcial fueron todos incorporados con la reforma. Ojo, que Alberto me pone cara. Incorporados desde el punto de vista de la regulación, ya estaban desde antes, pero lo que hizo el constituyente del 94 les dio un... O sea que validaron esos decretos ley, eso sería. ¿Cómo? Que validaron todos esos decretos ley, por eso hoy existen como tales, siguen vigentes. Con la ley 25.148 lo que hizo el Congreso, en definitiva, aprobó la totalidad de la delegación legislativa preexistente a la reforma, con relación a los decretos delegados. Sigo con el control y los ejemplos, porque quiero como... Juan.
Sí. Sí, ¿hay decretos que no tienen naturaleza material de ley? Sí, por ejemplo, los reglamentarios. Los reglamentarios son los del 99, incisos 2. Son aquellos que el Poder Ejecutivo dicta para poner en funcionamiento las leyes y no se tiene que alterar el espíritu de la ley. Perfecto. Estos, está bien la pregunta, estos decretos delegados, insisto con esto, tienen naturaleza material de ley porque es una función legislativa que el Congreso tiene para sí, de acuerdo a la Constitución Nacional, pero en función del 76 la delega en el Poder Ejecutivo. Les digo dos cosas, después las preguntas, pero así se podemos llegar a entender esto. Estos decretos tienen dos tipos de controles. Un control político y un control judicial. El control político de estos decretos es lo que vimos ayer a través de la ley 26.122 y a través del artículo 82, que lo vimos bien, es la prohibición de sanción tácita o ficta. Y del artículo 100, inciso 12. ¿Quién lo puede leer? El 100, inciso 12. 100, inciso 1 y 100, inciso 12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso. Ahí está. Los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente. Perfecto. Cuando establece que el jefe de gabinete debe refrendar el decreto de la legislación delegada, se está refiriendo a los decretos delegados y sujetos a la comisión, al contralor de la Comisión Bicameral Permanente. Y el 100, inciso 12... ¿Es ese? Ese, está bien. Y el 100, inciso 1, perdón. Ah, ese es más fácil. Ejercer la administración general del país. Está bien. Entonces, para que se entienda, y cómo armamos todo esto, los decretos delegados tienen que estar refrendados por el jefe de gabinete y por el ministro de ramo que corresponda. Fíjense que acá hay una pequeña diferencia en el trámite con relación a los DNU, que no tiene que estar como los DNU refrendados por el jefe de gabinete en reunión general de ministros. Acá es una cosita muy técnica, pero es solamente refrendados por el jefe de gabinete y por el ministro de ramo que corresponda. Entonces, y ya termino y no entendí eso. Tiene que estar refrendado por el jefe de gabinete y por el ministro de ramo que corresponda, los delegados. Los DNU, ustedes saben bien que tienen todo otro procedimiento en cuanto a la reunión general de ministros. Y con relación, que lo vimos ayer, vuelvo a reiterar esto para los que no estuvieron, que la ley 26.122 es la ley reglamentaria para los DNU, los decretos delegados y los de promulgación parcial. Eso ya lo vieron con Daniel, porque es la parte de decretos. ¿Cuál? ¿Podés repetir qué decretos? Sí, los decretos de promulgación parcial, los DNU y los delegados. Lo regula la 26.122. Sí, yo les recomiendo que esta ley la lean porque sirve para estos tres tipos de decretos. Concretamente, el artículo 10 de esta ley, la 26.122, se los leo, ya es algo que lo vimos ayer. La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. Es lo mismo que vimos ayer. Es decir, la actuación de la Comisión Bicameral Permanente, y acuérdense que por el artículo 82 las cámaras se tienen que expresar en forma, valga la redundancia expresa, está prohibida la sanción tácita o ficta, y se acuerdan la problemática que comentamos ayer, qué pasa con relación a las cámaras, con relación al decreto.
que para que un decreto sea rechazado, ambas cámaras lo tienen que rechazar. Esto es todo lo que vimos ayer, pero se lo tenía que incorporar como los decretos delegados. Lo último, antes de entrar en los ejemplos. Aparte, esto sería el control político que tiene el Congreso, es decir, como cualquier decreto, a través del funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente. Hay un control judicial, porque acuérdense, un poco respondiendo de nuevo a lo que dijo Juan, que el decreto en definitiva cumple la función de la ley, o tiene esa función material de ley. Entonces el decreto admite, y ahora les traje un caso, el decreto admite que sea revisable judicialmente, y qué es lo que tiene que el juez controlar en ese decreto: las materias, estas que hablamos del 76, materias determinadas de la administración, emergencia pública, y el cumplimiento del plazo si el Congreso lo fijó. Concretamente, lo que tiene que hacer el Poder Judicial es controlar si se cumplieron o no los recaudos del artículo 76. ¿Cualquier juez o jueces federales únicamente? No, habitualmente van a ser jueces federales. Sí, eso se vio con el tema de los decretos que regulan... Yo creo que ya la vieron, la parte de decretos. El haber de los jubilados, que ha sido oponible por un juez, creo que de Salta. Miren, yo lo que les traje un poco, porque sabía que me iban como a preguntar, algunas leyes en lo que es materia de delegación, ejemplos de delegación legislativa. Por ejemplo, la ley 25.344 de emergencia económica y financiera. La ley 25.414 de delegación de facultades legislativas. Son todas del Carlos esta. No. Estas son después. Ahora les digo los años. La ley 25.561 de emergencia económica. Esa es del 7 de enero del 2002. Y lo que les traje es, por ejemplo, ni siquiera, si no quieren ni hasta copiar los números de leyes, pero para que la ley 25.414 prohibió, con plazo de vigencia 1 año, toda prohibición de modificación a los códigos civil, minería y de comercio. Fíjense hasta dónde se extiende, ¿no? La ley 25.164, regulación del empleo público. Código de minería, ¿y cuál era? ¿Comercio y qué más? Civil, minería y de comercio. La ley 25.344 es emergencia pública en lo referente al pago de la deuda previsional con bonos del Estado. Y lo que me interesa llegar a un pequeño caso nada más, sin contarle todo, que es el caso Provincia de San Luis contra Estado Nacional. Provincia de San Luis contra Estado Nacional, era acerca de la especificación de los depósitos bancarios, ocurría en el año 2002, ¿se acuerdan? Famoso corralito, especificación de los depósitos bancarios. ¿Qué número? Fíjense que ahí el tribunal realizó un examen riguroso de la norma delegante y de las bases de la delegación establecida por el Congreso, bueno, la ley 25.561, y declaró inconstitucional el decreto 214/02, por exceder las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo. ¿Qué les quiero decir? Ya estoy. La importancia de la sentencia de la Corte radica en el control preciso de las disposiciones de los decretos delegados en el marco de la delegación. Ahí, en este caso, Provincia de San Luis contra Estado Nacional, lo que la Corte dijo, que el decreto 214/02 se había excedido en lo que el Congreso le había fijado a través de la ley 25.561. Por eso les traje a título de ejemplo que la Corte puede... ¿Cómo? Que esto es un fallo, no es una ley. No, el fallo es Provincia de San Luis contra Estado Nacional. En ese fallo, la Corte lo que consideró
que el decreto 214, es decir, un decreto delegado 214/02, se había excedido en lo que la ley 25.561, otra vez había dispuesto. ¿De qué fecha es el fallo? ¿Cómo? ¿De qué fecha es el fallo? El 02 significa el año. El año, claro. Fallo, no el decreto. Ahora, ¿bajo qué argumento o justificativo el Poder Legislativo delega? Esperen, porque el tema del volumen está terrible y escucho todos como así. Bueno, voy contestando. ¿Ahora? Albert. Sí. ¿Ahora? Sí. ¿De qué fecha es el fallo? 2002. No, este es el año. No, hay el otra fallo no precisión. lo tengo. La especificación año 2002 debe ser unos cuantos años después, ¿no? Hasta que esto llegó a la Corte. bien. Gabriela, ¿qué otra pregunta? No, yo, profe. No, porque fui ¿bajo mirando. qué argumento o justificativo el Poder o el Congreso delega, digamos, al Ejecutivo? ¿Bajo qué argumento? Más allá que sí entendemos, o sea, que son cuestiones determinadas administrativas o de emergencia, pero ¿bajo qué argumento? ¿No pueden sesionar? ¿No hay tiempo? O sea, ¿cuál es el argumento? Primero, bajo el argumento que lamentablemente el Poder Ejecutivo cada vez acapara más funciones propias del Congreso, la rapidez, no se olviden que a veces no es lo mismo que capaz que sancionar una ley y que después todo el tema específico, en definitiva, lo elabora el Ejecutivo, sobre todo la rapidez, y esta cosa ya les digo, en todo lo que sería que el jefe de gabinete ejerce la administración del país, entonces todo lo que es materia administrativa prácticamente es como que la Constitución lo ha delegado en el Poder Ejecutivo. Pero uno de los argumentos, como más, te diría, contundente, es primero las facultades que tiene el Poder Ejecutivo, y con el transcurso de los años acapara más, es decir, a tal punto de vaciar al Congreso. Segundo argumento, que el jefe de gabinete tiene la administración pública del país. Tercer argumento, la rapidez, porque vos no te olvides que tenés una ley sancionada por el Congreso que delega, pero después el decreto es mucho más rápido. Lo que pasa, un poco lo que hablamos ayer, no siempre los DNU, los delegados, no siempre se controlan por el Poder Legislativo, porque es esto que yo les contaba ayer del tema que para derogar un decreto se requiere la voluntad de ambas cámaras del Congreso. Y no se olviden que a su vez, insisto con el 82, que las cámaras se tienen que expresar, que el silencio, como dijo Roxana, el que calla otorga, no. Eso es lo que el constituyente del 94 quiso evitar. Entonces, ¿qué pasa? Hay decretos delegados, DNU, que queda medio en la estratosfera, porque precisamente el Congreso guarda silencio, si no los aprueba ni los rechaza. Justo ayer terminé de hablar con ustedes y me puse a hacer un poco de zapping todo, y escuché eso de los famosos 116 decretos DNU, desde el año pasado, de la pandemia y de que ahora se va a reunir la bicameral permanente para aprobar, imagínense, de lo más variado tipo, ¿no? Pero es eso, es un poco el vaciamiento que el Poder Ejecutivo hace en el Legislativo. Me parece que Ayelena apuntaba a otra cosa con la pregunta, no sé si entendí mal. No, es eso. Sí. Yo entendí que cuáles son los argumentos por los cuales el Ejecutivo reclama esa facultad que se le da por las leyes que se mencionaron acá. Es un argumento. El Ejecutivo no reclama, o sea, el Legislativo es delega. Claro. Pero ¿cómo surgieron la necesidad 25.344? ¿Cómo surgió esa ley? El surgimiento de cada una, insisto, son las facultades administrativas que están en cabeza del jefe de gabinete y del Poder Ejecutivo. Entonces, para efectivizar, todas relacionadas con temas económicos y financieros, para efectivizar la sanción de esas medidas, o el pago, la especificación, me refiero, de deuda pública del Estado, la especificación de los plazos fijos, todo eso es a través de decretos. Lo que pasa que, insisto, lo que hizo el constituyente del 94 es tratar, por eso les dije con todas estas ambigüedades, de reglamentar un poquito todo el tema de los decretos delegados. Porque de hecho, antes
teníamos decretos delegados sin tanta regulación constitucional. Entonces, este artículo 76 fue precisamente a mano del 99, inciso 3, para darle por lo menos una especie de corset, aunque quedó un corset un poco abierto, al tema de los decretos delegados y los DNU. Las leyes, ya les digo, fíjense, la materia de emergencia pública en lo referente al pago de deuda previsional con bonos del Estado. Otra ley que les traje, proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y mercado de cambios. Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y distribución de ingresos. Son todos funciones administrativas que, acuérdense que antes estaban en cabeza del presidente de la Nación y luego de la reforma se desdobló con el jefe de gabinete. Porque los veo así caras como que me miran, a ver. No, a mí me quedó la misma duda que a Yelén, exactamente, yo iba a preguntar, pero con las mismas palabras. Digo, ¿por qué delega el Congreso algo que puede hacer? Pero bueno. Ahí es donde nos damos cuenta cómo influye el poder político, y que si bien el poder ejecutivo no reclama, de alguna manera le dice al Congreso: atribuíme esa responsabilidad, que yo lo acepto y ya está. O sea, entendemos así el carácter. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? ¿No? Claro, me parece que el tema surge antes de la reforma. Es que no, de hecho estaba antes de la reforma. Lo que hizo la reforma es darle un marco legal. Claro, surge antes con el problema de la venta de las joyas de la corona, ¿no? Es decir, con la necesidad urgente de sanear la economía o equilibrarla antes de la especificación, del 1 a 1. A ver, decretos de necesidad y urgencia lo deben haber visto con Daniel esto. Hubo siempre, todos los presidentes dictaron decretos de necesidad y urgencia, y recién en el año 94 se regularon, se incorporaron constitucionalmente. ¿Qué pasó con los DNU? Es como antes había, a través del caso Peralta. ¿No son del 94? No, del 94 los 94 están regulados constitucionalmente. Pero siempre hubo lo mismo que los decretos delegados. Lo que hizo la reforma, fíjense el caso que yo les cité ayer, el caso Peralta es del año 1990. Lo que hizo la reforma con los delegados y con los DNU y los de promulgación parcial es darle una regulación constitucional. Para que no se sigan cometiendo excesos. Y también la jurisprudencia de la Corte fue bastante ambivalente con relación a los decretos. Por eso, lo que insisto es la regulación constitucional, pero también la regulación constitucional dejó algunas dudas, ¿no? ¿Querías preguntar algo? ¿Juan? No. No, porque veo que se te... No, pero el micrófono de Juan creo que hace un ruido raro. Ah, sí. Perdón, no me di cuenta que estaba con el micrófono abierto. No, por eso. Por eso estaba yo desde hoy ahí viendo. Bueno, simplemente, porque si no, no me van a quedar unos minutitos juicio político. Lo importante con relación a este tipo de decretos, que ustedes vean cómo funcionan. ¿Qué es lo que dice el artículo 76? ¿Qué es lo que dice el 100, inciso 12? ¿Qué es lo que dice el 82 con relación a la prohibición de sanción tácita o ficta? ¿Qué es en definitiva lo que establece el artículo 100, inciso 12, que se necesita refrendo del jefe de gabinete? ¿Y cómo tiene qué contralor reciben este tipo de decretos? Que es el contralor político, que el Congreso tiene que controlarlo, como tiene que controlar también a un DNU, a través de la Comisión Bicameral Permanente. Y también este tipo de decreto, como me refiero al tener naturaleza material de ley, pero también los DNU son revisables judicialmente. ¿Y qué es lo que va en definitiva a revisar
como el caso que les traje, ¿qué es lo que van a revisar los jueces? Sí, se cumplió con la manda constitucional del 76, sí, la ley que delega, en definitiva, estableció plazo, sí, fueron materias determinadas de administración, si fue emergencia pública, es decir, esos son todos extremos que tiene el Poder Judicial que revisar. Por eso, y en caso de lo que es el Poder Judicial, de revisar que no se cumplen uno de esos requisitos, es nulo, digamos, tiene nulidad absoluta. Puede declarar la nulidad del decreto, tal cual, tal cual. Como también tiene que revisar, lo deben haber visto con Daniel, tiene que revisar los DNU, los plazos, si no es una materia prohibida. Es decir, este tipo de decretos tiene un doble contralor, ¿no? El control político que tiene que hacer el Congreso, de revisar, en definitiva, de controlar ese decreto. Y también, como cualquier norma jurídica, el control judicial. Ayer escuché a un líder de la oposición sobre los 116, son DNU, decir sí, que le preguntaron qué iba a pasar con la bicameral. Y respondió, vamos a rechazarlos todos. ¿Cómo juega eso? Bueno, es lo que hablábamos ayer de la 26.122, lo que pasa es que lo tienen que rechazar las dos cámaras. Y ahí es un tema de mayorías. Claro. Y se están apurando a hacerlo antes del 10 de diciembre. Claro, porque los van a presentar directamente en el Pleno y no en la comisión. Porque no llegan por el tiempo. Porque claro, lo quieren hacer antes de diciembre, porque después de estas elecciones cambió la conformación de cada una de las cámaras a nivel mayorías. Sí, la única que les queda es no dar quórum para que no se trate y llegue después del 10. Son 116 y de la más variada índole. Claro. Prácticamente de casi 2 años de pandemia. Pero si estaba uno cada 20 días, al principio cada 16 días era, ¿no? Cada 15 días. Claro, pero a mí lo que la pregunta del millón, ¿por qué no se... La comisión bicameral permanente no se reunió antes, ¿no? Esa me parece que tiene que ser, porque el contralor lo ejerce el Congreso. Claro. Y vaya a saber qué otros decretos salen en estos días, que se conocerán ahí directamente. ¿Y cuántos habrá que por ahí no tienen el estado público de difusión? Ah, seguro. Pero acuérdense que a lo que voy, que como están regulados los decretos constitucionalmente, hay un contralor que tiene y debe ejercer el Congreso. No es que el presidente saca un decreto de necesidad de urgencia y todo como si nada, no. También se me ocurre que, tanto que del oficialismo como de la oposición hay estrategia de cuándo, digamos, obviamente, dictar esos decretos, y a su vez, por otro lado, el hecho de, digamos, que la oposición sabe en qué momento decir, bueno, vamos a, digamos, ¿cómo se dice? Digamos, como a rechazarlos todos, ¿no? Es decir, justo por ahí el tiempo, o sea, de ambos lados hay manipulación política, ¿no? Eso digo, o sea, cada bloque sí sabe cuándo decir, bueno, ahora que fueron las elecciones y con los resultados de las elecciones, seguramente saben ahora, o sea, digamos, en vez de haber hecho el control previo a las elecciones, lo hacen después, y obviamente que el oficialismo lo hace antes, o sea, eso digo, como que de todos lados, de ambos lados saben cuándo sale y cuándo no. No, lo que voy no sé exactamente los motivos por los cuales la Comisión Bicameral Permanente no se reunió antes, me refiero porque estos decretos creo que empezaron desde marzo, abril del año pasado, es decir, que hubo como 1 año y medio, pero para mí lo más como diabólico, por decirlo, es la ley 26.122, porque para hacer caer un decreto necesitas que las cámaras se expresen. Entonces vos fijate lo que pasó, 1 año y medio guardando silencio, entonces el decreto sigue vigente. Ahí es donde tendría que haber establecido un término,
Pará, el decreto tiene tal fecha, tenés 2 meses. Negativo, a ver qué decís sobre este decreto. Tenés que expedirte. Claro, pero yo hablo, digamos, en cuanto a la resonancia política, que hoy rechazarlo tiene más visibilidad ante la sociedad que no hacerlo en un momento en el que por ahí nadie se daba cuenta, eso digo. Sí, pero me parece como que medio mezquino. Para mí, la oposición ahí perdió una oportunidad. Si lo pienso políticamente, pierde una oportunidad, pero bueno, más allá de eso yo pensaba también que es un elemento para pensar, ¿no? La composición de las comisiones. ¿Quién es el presidente? Entonces ahí también hay un elemento importantísimo, qué se trata, qué no se trata, en la composición de la propia comisión. Es complejísimo, porque... Y de las mayorías, en definitiva. Perdón. Sí. Yo lo que no entiendo es por qué se habla de los decretos como si fuese una mala palabra o algo, o la cantidad inclusive de 116 como si fuese algo exagerado. Sí. Si al fin y al cabo es una facultad del Ejecutivo o es una facultad delegada del legislativo en el Ejecutivo. Sí, para mí, ¿sabes por qué lo sentimos como medio mala palabra? Porque no está nunca el Contralor del Congreso. Entonces, bueno, pues es una responsabilidad del Ejecutivo. No, está bien, pero vos lo que sentís que es algo muy unilateral todo. Y vos fijate con esto del 76, lo que hace el Poder Ejecutivo se atribuye, está bien, porque se las delegó, atribuciones del Legislativo. Es decir, un poco lo que decía Yelén, determinadas materias que son propias del Legislativo. Entonces... y bueno, pero los 116 están apoyados en la emergencia sanitaria, que es obvia, y por eso no los deben haber considerado o preocupado. Y pero entonces, ¿por qué hoy quieren rechazarlos todos? Digamos, porque debe haber agregados. Hay una especulación política que hoy tiene resonancia en la sociedad, eso digo. Seguro, pero no lo hicieron antes. Hoy sí tiene resonancia. ¿Por qué no se pueden entender como un articulado necesario? ¿Perdón? No, que siguiendo un poco tu idea, ¿no? Que a veces parece una mala palabra cuando uno escucha decretos, primero porque a veces son muchos, y no puede el Poder Ejecutivo vivir gobernando con decretos. Es decir, uno ve un poco a veces la inexistencia del Congreso. Y después también, pero no culpa del Ejecutivo, sino del Congreso, es porque el Congreso no controla. Entonces nos parece que hay 3 poderes, pero se termina gobernando por decreto solamente un poder. Bien, por ahí, ¿por qué no verlo en este por ahí momento puntual, ¿no? Sí. Como un articulado necesario para la administración de un país en medio de una pandemia mundial. En este momento te lo puedo admitir, pero desde Alfonsín, que siempre estamos como medio gobernados por decretos. Todos los presidentes han dictan, es como que es más fácil echarle mano al decreto. Y en lugar de que el Congreso... Pero porque con lo que tarda el Congreso en sacar una ley, es obvio que es más fácil echarle mano a un Congreso, a algún decreto. Ya sé, pero a lo que voy, que me parece que es una responsabilidad conjunta, ¿no? Del presidente de querer gobernar por decreto y un poco de la desidia del Congreso. Que bueno. Sí, pero también hay algo que dijeron por ahí que es una cuestión política, porque en tanto las cámaras sea mayoría del Poder Ejecutivo, digamos, el mismo color, la oposición no cuenta y de suyo se sobreentiende que va a ser reconocido en la bicameral. Ese es el tema. Si la oposición manejara las cámaras, ahí sería distinto. Bueno, por eso son tan importantes las elecciones cada 2 años, la legislativa. Seguro. Sí. Tampoco me parece mal que sea una cuestión política y que la cuestión política se resuelva de forma política. No, a mí lo que a veces me parece mal, no sé si mal es el término, pero me hace como ruido cuando hay 3 poderes y uno siente como que el Congreso, me refiero, no existe o está pintado, o que a lo que voy, que solamente a los efectos de controlar.
Me parece que es eso lo que vemos, ¿no? El no trabajo, independientemente de lo que cobran los legisladores, no lo digo por ese lado, sino el no trabajo de un poder, que uno siente que el poder legislativo, que está a la misma altura que el poder ejecutivo y el poder judicial, que no trabaje, que no haga su trabajo, porque las leyes se necesitan del Congreso. Yo lo que creo que a veces, y de hecho por eso hablábamos con Alberto, los decretos están con anterioridad a la reforma, porque siempre es eso, ¿no? Un poco la rapidez que necesita, es decir, la rapidez que necesita el Poder Ejecutivo, más que quiere imponer su determinada idea, hablo de cualquier Poder Ejecutivo, más la ineficacia del Congreso y la lentitud del Congreso. Entonces ahí se hace como un combo que hace que, ya les digo, antes de la reforma estaban todos los decretos. Después lo que hizo la reforma, darle un tinte de un blanqueamiento y establecerlos en la Constitución. Ustedes pueden googlear, todos los presidentes de la nación se manejan a través de los decretos necesarios. Sí, estaba leyendo justamente eso. ¿Cómo? Estaba leyendo justamente eso, y el que en proporción más de DNU dictó fue Duhalde, que en un año dictó 155. Claro, pero ahí había una emergencia más que objetiva. Bueno, pero en este sentido se piensa también un poco, yo quería ver si salía el listado de estos DNU para ver si están relacionados a lo sanitario. Me parece perfecto. No podíamos esperar a que el Congreso resolviera referido a la pandemia, me parece a mí, es mi opinión personal, ¿no? Desde ese lugar lo veo bien. Pero cuando hay cuestiones de fondo, de otro tipo, bueno, ahí sí, ya me parece que es como una exageración del presidencialismo. Pero bueno, eso venimos adoleciendo. Es algo que adolecemos. Desde... Para mí va a salir una mezcla importante de temas. Van a ser temas variados. En un parlamentarismo... Pero vos, Alberto, ¿no dijiste que iban a rechazar todos? No, es la expresión de un líder que dice que lo van a rechazar. Es voluntarismo, es voluntarismo. Igual es lógico que la oposición lo rechace. Claro, y en un programa por ahí a veces se tiran esas cuestiones como las autoprofecías, como las profecías autocumplidas, como de decir vamos a hacer esto para que y luego pase. Los sociólogos estudiamos mucho. Es un defecto del presidencialismo que a lo mejor en, ¿cómo se llama este otro sistema? En el parlamentarismo sería diferente, donde el Parlamento pesa más que el Ejecutivo. Sí, aparte les digo, el Congreso en la pandemia se puso a trabajar bastante tarde. Si nosotros podemos dar una clase vía Zoom, ¿ellos cuándo se pusieron a trabajar? Pero es un poco, comparto lo de Juan, ¿no? Es decir, no es la mala palabra el decreto, también es como que nos hace ruido el no contralor por parte del Congreso. Bueno, dejo acá decretos porque quiero hablar de juicio político hoy y ya no son 6 menos 10. Bueno, enjuiciemos al Ejecutivo. Tiene, como podemos decir como concepto, es el instrumento más significativo de control que tiene el Congreso frente a los otros dos poderes. Es el instrumento más significativo de control que tiene el Congreso frente a los otros dos poderes, me refiero al Ejecutivo y al Judicial. Es el procedimiento por medio del cual se hace efectiva la responsabilidad política del presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, ministros y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por mal desempeño de sus cargos, delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes. Ahora lo vamos a leer, eso es un poco lo que dice el artículo 53. ¿Y por qué le decimos juicio político? ¿Por qué estos dos términos? La idea de político es para diferenciarlo del juicio penal, porque en el juicio político no se persigue castigar un determinado delito,
sino lo que se persigue en el juicio político es la separación o destitución de un determinado cargo. Entonces les decía que le decimos político para diferenciarlo del juicio penal, porque la idea es esto que les digo, es separar o destituir a un funcionario de estos de las listas del 53 de un determinado cargo. Lo importante en el juicio político es que se olviden un poco lo que hablábamos ayer, es decir, no actúan las cámaras como en el proceso de formación y sanción de las leyes en forma conjunta, sino que cada una de las cámaras tiene una función privativa y separada de la otra. Ya estoy sin voz de nuevo. La Cámara de Diputados es la que es la acusadora, actúa como fiscal, quien va a acusar. Y la Cámara de Senadores es la que va a juzgar, es decir, como una especie de tribunal. Pero que quede claro que cada una de las cámaras actúa en forma separada. El juicio político lo van a encontrar en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional. El artículo 53, ahora lo vamos a leer, sufrió 2 modificaciones por la reforma. Sí. Perdón, una consulta. ¿La Cámara de Diputados, cuál es la función que cumple? Fiscal, acusa. Acusa, ¿y la Cámara de Senadores? Juzga como tribunal. Perfecto, gracias. De nada. Les decía que la reforma de 1994 lo que modificó el artículo 53 con relación a 2 funcionarios. Por un lado, dentro de la lista, incluyó al jefe de gabinete de ministros, que ustedes saben bien, por el artículo 100 y 101 fue incorporado por la reforma. Y por otro lado, excluyó, no lo van a encontrar ahora porque están excluidos, a los jueces federales inferiores. Los jueces federales inferiores, luego de la reforma de 1994, van a ser acusados por el Consejo de la Magistratura del 114 claro. Y van a ser destituidos por el jurado del 115. Entonces, hago esta comparación. La Cámara de Diputados es igual que el Consejo de la Magistratura para los jueces federales inferiores. Y la Cámara de Senadores es igual que el jurado de enjuiciamiento a los efectos de enjuiciar a los magistrados inferiores. ¿Quién puede leer el 53? Dale, Selem. Pobre ayer. No leíste hasta ahora. No, leyó Gabriela. No. 53 dice, de la Cámara de Diputados, solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de las 2/3 partes de sus miembros presentes. Bueno, la terminología siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Que es una terminología a veces antigua, lo mismo como cuando hablamos, ¿se acuerdan del desafuero, cuando hablaba de querellas? En el artículo 53, entonces ustedes van a encontrar los funcionarios enjuiciables y las causas. Con relación a las causales, la primera que encuentran es mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Esta mal desempeño en el ejercicio de sus funciones es una causal genérica que, fíjense lo que les digo, no se requiere que se configure un determinado tipo penal. ¿Por qué? Porque un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones puede ser, por ejemplo, falta o pérdida de idoneidad, inhabilidad física, psíquica, o, por ejemplo, inhabilidad moral, alguna enfermedad. Es decir, ¿a qué apunto con esto? No se requiere
concretamente que exista un dolo, una intención, como en las causales que siguen. Y lo que dice la doctrina es que esto funciona a modo de paraguas. ¿Qué significa modo de paraguas? Que generalmente se entra por esta causal, porque no se requiere probar ningún tipo penal propiamente. La segunda causal que van a encontrar serían los delitos en el ejercicio de sus funciones. Ya ahí tenemos que ir al Código Penal y serían delitos contra la fe pública, contra la administración pública. Son delitos que ya están tipificados, contra la fe pública, contra la administración pública. Por ejemplo, cohecho, le estoy mencionando delitos: cohecho, incumplimiento de los deberes del funcionario público, malversación de caudales públicos, prevaricato. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Pero fíjense que esta causal, que si bien son los delitos que ya están tipificados, está medio sudo de, por ejemplo, de incumplimiento de los deberes del funcionario público, está en la causal anterior, que sería mal desempeño en sus funciones. Y no, pero esas causas ¿no son penales? Sí, por eso les dije tipificadas en el Código Penal. Sí, sí, sí. Y la tercer causal es crímenes comunes. Crímenes comunes serían delitos dolosos y graves que tienen penas de prisión o reclusión. Crímenes comunes, delitos dolosos y graves que tienen penas de reclusión y prisión. Un poco como dice Alberto, y vuelvo ya a decir lo mismo, si uno comete un crimen común o un delito en el ejercicio de sus funciones, por eso siempre se entra por la primer causal, que es mal desempeño en sus funciones, porque al cometer ya un delito, obvio que es un mal desempeño. Bueno, trámite, que esto a veces no lo van a encontrar en todos los libros de juicio político. El trámite está previsto en los artículos 53, 59 y 60, ahora vamos a leer los que faltan, en los reglamentos internos de cada cámara y también en la ley de fueros. ¿Se acuerdan que hablamos cuando vimos desafuero? La 25.320. Repite los artículos, profe. 53, 59 y 60. Y la ley de fueros. ¿Cómo sería el trámite con relación a un pedido de juicio político? ¿Cómo tendríamos que hacer? El pedido de juicio político puede ser presentado por una persona física o una persona jurídica que lo tiene que presentar ante la Cámara de Diputados. Kirchner contra los jueces que echó. Por eso, bien, ante la Cámara de Diputados. Después vemos esos casos. ¿Qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados? ¿A dónde se tiene que dirigir? A una comisión de juicio político, que esta comisión de juicio político es una, ¿se acuerdan de las que hablamos ayer? Una de las comisiones permanentes que funcionan en la Cámara de Diputados. Pero, perdón, ¿cómo es la presentación? ¿Solo la puede hacer una persona física o jurídica? Bueno, cualquiera. Sí, amplia legitimación. Bueno, ¿qué es lo que hace la comisión de juicio político? Estudia los antecedentes del caso, a veces previa audiencia del interesado, me refiero del interesado, es el demandante, o en este caso el denunciante, y produce un despacho. Siempre hablamos como hablábamos ayer. Ese despacho o dictamen es debatido por el plenario de la Cámara. De la Cámara de Diputados, ¿no? Porque vuelvo con esto, un poco lo que le decía a Juan. En la Cámara de Diputados es quien asume ese rol de fiscal o acusador. Entonces este dictamen o este despacho es debatido por el plenario de la Cámara y si se consigue los 2/3 de los diputados presentes, fíjense que estamos ante una mayoría agravada o calificada, se va a proceder a la acusación de ese funcionario.
Si se consigue esa mayoría, se procede a la acusación, y fíjense que acá se forma una comisión que va a ser la comisión que tiene a su cargo la acusación. Por eso, a no equivocarse, que es diferente a la otra comisión, que la otra comisión es una comisión permanente, que es como para recibir la denuncia. Esta comisión es una comisión especial que se va a constituir al solo efecto de acusar a ese funcionario. Si no se consigue esa mayoría especial, el pedido de juicio político queda sin efecto. ¿Quién puede leer el 59 y 60? Así les comento el trámite en senadores. ¿59? Sí. Al Senado corresponde juzgar en juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los 2/3 de los miembros presentes. Bueno, entonces, como leyó Alberto, ¿qué es lo que pasa en el Senado en el supuesto caso que la comisión de juicio político acuse, ¿no? Es decir, ya tenemos que en diputados se consiguió 2/3 de los miembros presentes. ¿Qué es lo que tiene que pasar en la Cámara de Senadores? Es lo que establece el artículo 59. Se tiene que constituir en juez y jurado la Cámara de Senadores. Y tiene que prestar juramento especial los senadores como si fuese un tribunal. Acuérdense que lo que es juicio político, es decir, obvio, cada una de las cámaras actúa en forma separada de la función jurisdiccional que tiene, ¿no?, el Congreso. Entonces, los senadores prestan juramento como si fuese un tribunal, juramento especial. Importante a determinar, no les voy a hablar ni de plazos ni nada, el juicio tiene que ser público. Y se tienen que, por supuesto, como cualquier juicio, respetar todas las normas de debido proceso. O sea, no hay comisiones ahí. No. El Senado trabaja directamente. Como si fuese un tribunal. Y se tienen que respetar las normas, y lo importante, este término, público. Se tienen que respetar las normas del debido proceso cuando el derecho de defensa del acusado, la posibilidad de producir pruebas de cargo, el contralor de las pruebas, es decir, todas las normas de debido proceso. Y quien dicta la sentencia es la Cámara de Senadores, que para que sea condenatoria necesitamos una mayoría especial, que son 2/3 de los miembros presentes. Especial, no absoluta. No, una mayoría calificada o agravada, porque no estamos en la mayoría absoluta de los presentes, no estaríamos en MAP, sino estaríamos en 2/3 de los presentes. Por eso es tan difícil condenar a constituir por juicio. Pero digamos, el jurado debe ser, o sea, debe haber 2/3 de los presentes, o para el juzgamiento ya directamente. No, 2/3 de los presentes para acusar y 2/3 de los presentes. Ah, ok, en las dos. Estamos hablando en la Cámara de Senadores. Bueno, 2 o 3 temitas más con relación a juicio político. Fíjense que, ahora lo vamos a leer, el efecto fundamental del juicio político, el efecto natural, el efecto directo, es la destitución del acusado. ¿Qué quiero decir con esto? Destitución del acusado: deja de ser funcionario, deja de tener el cargo, y por ende está sujeto a, o pierde esa inmunidad penal, inmunidad de proceso penal. Un efecto accesorio, no indispensable, es el que establece el artículo 60, que es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos que tengan que ver con el honor, confianza o sueldo de la nación. ¿Quién puede leer el 60? Así vemos esto. Sería como una cesantía, o sea no una cesantía, sino como una exoneración directamente.
Sería como un sinónimo. Esto sería como una pena que se impone para determinados delitos también penales, la inhabilitación. Lo leo. Sí. Fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Entonces, ojo, a determinar. El efecto natural, entonces, es, si se consigue esa mayoría, la destitución del cargo. Deja de ser presidente, deja de ser. Pero, por supuesto, queda, en definitiva, sujeta al juzgado, al juez interviniente, ¿no? Que, fíjense, esto es importante, la sentencia condenatoria no produce efectos de cosa juzgada para el juez penal posterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sentencia condenatoria no produce efecto de cosa juzgada. No obliga los fundamentos de los senadores al juez penal posterior. Es decir, puede ser que después, a raíz de un juicio de 2 o 3 años, lo absuelvan. Por eso es importante, yo les digo que muchas veces la primer causal, porque la primer causal no se requiere probar ningún tipo penal, en definitiva mal desempeño, es una causal más genérica. ¿Qué otra cosa para comentarles con relación a esto? Si ya estamos medio sobre la... 2 o 3 temas es la suspensión del acusado, es decir, ¿qué pasa concretamente? ¿Puede alguna de las cámaras establecer la suspensión del acusado mientras dura el proceso? Porque fíjense que, por ejemplo, no sé, están enjuiciando al jefe de gabinete de ministros, supongamos. El jefe de gabinete de ministros lo están enjuiciando y al mismo tiempo siguen sus funciones. Entonces, bueno, ahí van a leer que no está claro para la doctrina si se puede o no, en definitiva, suspenderlo. Lo que sí es importante, que van a ver conmigo en el 115, que en el caso del jurado de enjuiciamiento, como es una norma más nueva, que es el jurado de enjuiciamiento, es en definitiva quien va a destituir a los jueces federales inferiores, ahí sí se prevé la suspensión del acusado, mientras dure el proceso. Sería como un equivalente al desafuero, pero para el Ejecutivo, digamos, y para miembros del Poder Judicial, como una suerte de desafuero. Sí. Como que pierden esa inmunidad, digamos. Claro, es la pérdida de inmunidad, pero legalmente es juicio político, ¿no? Es cómo funciona. Por eso les decía que es el contralor que ejerce. El Congreso, fíjense siempre las relaciones que hay entre los 3 poderes, porque acá estaría ejerciendo un contralor del Congreso frente a los restantes miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Y lo último, 2 palabras, que ya estamos en horario, que me interesa, es algo cortito, es el tema si es posible revisar judicialmente la sentencia de los senadores con relación al juicio político. Es decir, si por ejemplo nosotros nos encontramos una sentencia condenatoria hacia un determinado funcionario, si es posible revisarla o no judicialmente. Cuando digo si es posible revisarla judicialmente, es ante la Corte Suprema de Justicia Nacional a través de recurso extraordinario. Bueno, acá la Corte, hay toda una cuestión que ustedes van a leer, que cuando vean, bueno, no sé si lo vamos a ver tan así, pero cuando veamos recurso extraordinario, tiene que ser la sentencia del último tribunal de la causa. Entonces primero está discutido si una sentencia de la Cámara de Senadores es o no una sentencia a los fines de recurso extraordinario, como que primero hay que avanzar en esa discusión. Y lo que la Corte en determinados casos estableció, y esta es la doctrina de la Corte, lo mismo cuando veamos el 115, que cabe la revisión a título extraordinario, me refiero a través de recurso extraordinario, a título excepcional, pero siempre y cuando hubiese sido violado la garantía constitucional del artículo 18. ¿Qué quiero decir con esto? La defensa en juicio o lo que se dice derecho procesal adjetivo. Si hay
violación de la defensa en juicio, cabría el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es procedente el recurso extraordinario acerca, o por ejemplo, si se violó la mayoría de los 2/3. No sería procedente el recurso extraordinario acerca de la evaluación que hizo la Cámara de Senadores de los hechos para, en definitiva, establecer la causal del 53. Vuelvo con esto. Entonces, ¿sería procedente el recurso extraordinario si hay violación del artículo 18, derecho de defensa en juicio? Por ejemplo, si se computó una mayoría que no es la establecida en el artículo 60, los 2/3 de los miembros presentes. Lo que no se puede rever a través del juicio extraordinario acerca de la valoración que hizo la Cámara de Senadores sobre la causal, porque eso es privativo de la Cámara de Senadores y en definitiva no es pasible la revisión en sede judicial. Por eso, ojo, que cuando hagan la distinción, lo vamos a ver también en el caso Nicosia cuando veamos el 115, que siempre en este tipo de casos es revisable judicialmente, pero cuando hay violación del 18. Con esto, una apretada síntesis, lean un poquito que capaz que quedó algún tema más, es sencillo, juicio político, quedó el tema que pasa si durante el juicio ese funcionario renuncia, es decir, hay como varios vericuetos, y acuérdense que se aplican los artículos de la Constitución Nacional y la Ley de Fueros. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos ahí? Alberto ya está que se quiere ir. Sí, por eso. Estuvimos mucho con los decretos y yo veía que no íbamos a avanzar. Nos vemos el martes. Que no íbamos a avanzar con juicio político. Es sencillo el juicio político, no van a tener problema. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, el martes, por favor lean, porque son unos cuantos temas y aparte bastante complicaditos lo que quedó. Así que les pido que ustedes aprovechen, va a estar para la playa, lleven el libro a la playa, pero, te ríe Gabriela, pero lean, porque son 2 o 3 cuestiones puntuales que tengo que hablar de Poder Judicial. Bueno, a descansar la voz. Gracias. Buen fin de semana para mis compañeros. Hasta el martes. Que pasen buen fin de semana largo. Igualmente para ustedes, vayan a la playa, pero con el libro. Con libro. Con libro. No, Chao, hasta luego.